En el margen septentrional de los Alpes se encuentran unas escarpadas montañas calcáreas. Fuerzas titánicas plegaron, fracturaron e hicieron emerger el antiguo lecho marino petrificado. Desde hace millones de años que el agua modela estos riscos y desde hace miles que la frondosa vegetación cubre sus laderas. Son los bosques de montaña situados entre los ríos Enns y Ostalla, el área forestal más extensa de Austria. Han sido testigos mudos de la presencia humana, si bien hace tiempo que gran parte del legado del hombre ha caído en el olvido. La naturaleza ha ido recuperando parte del terreno perdido, donde durante 12 siglos llamearon los altos hornos y resonaron los martinetes en las fraguas. Atrás quedan las leyendas y los recuerdos, el entorno natural de las tierras del hierro. El bosque de hierro. Los bosques de los macizos de Reichsraming y Sengsen son, incluso en verano, uno de los lugares más solitarios de Europa Central. En invierno, cuando las aves migratorias se han ido y un espeso manto de nieve cubre los caminos, reina aquí un silencio casi total. Quien no abandona los bosques en invierno es el mochuelo. Caza, incluso de día, pequeñas aves que también pasan aquí el invierno, como pinzones y carboneros. Al igual que las ardillas, estas aves se alimentan de frutos del bosque. No solo el frío de este reino de las nieves en el norte de los Alpes pone a prueba a la flora y la fauna. A diferencia de otras montañas más altas y menos escarpadas, los rebecos no disponen aquí de muchos pastos en invierno en las cumbres expuestas y barridas por los vientos. En las crestas, cerca de la cumbre y en las laderas abruptas de los desfiladeros hay poca nieve, pero también poco alimento. Este lince no ha salido de caza, sino en busca de pareja. Durante la época de apareamiento en los primeros meses del año, resuenan en el bosque las llamadas al apareamiento del huidizo felino, el mayor de Europa. Hace unos 100 años, el lince estaba prácticamente extinguido en los Alpes. Hoy se le vuelve a ver aquí, y de mantenerse intacto el entorno, cabe esperar que el lince vuelva a poblarlo. El lince es exigente por lo que respecta a su hábitat. Necesita grandes bosques de coníferas y mixtos con abundante caza. Y este macho en concreto, lo que necesita ahora es una hembra y espacio para reproducirse. Cuando los primeros rayos de sol calientan las laderas y las vaguadas del macizo, cabe preguntarse si estamos a finales de invierno o a principios de primavera. Hasta que la respuesta surge de las profundidades.
Los abundantes manantiales kársticos del terreno permanecen secos en invierno, pero en cuanto la nieve comienza a deshelarse en las laderas 1000 metros más arriba, el agua mana a raudales desde el interior de la montaña. Los ríos no nacen aquí como riachuelos, sino de forma caudalosa. Una salamandra hembra acaba de depositar sus larvas en el río. Las salamandras viven primero en el agua y al cabo de unas semanas pasan a tierra firme cuando han desarrollado los pulmones. Cerca de los manantiales, donde hay un ambiente musgoso a la sombra de las hayas, vive el caracol de Borgoña. Los caracoles son hermafroditas. Se inseminan el uno al otro. Copulan por medio de una saeta espiral, un órgano sensible minúsculo que penetra en la piel de la pareja. Cuando en las cumbres desaparecen las últimas nieves, los manantiales kársticos dejan de manar. Solo vuelven a brotar tras fuertes lluvias, a menudo solo por unas horas. El lecho del bosque se cubre de un bello colorido. Las plantas tienen pocas semanas de luz para crecer y florecer antes de que el follaje de las hayas tape los rayos del sol. A lo largo del año florecen aquí algunas rarezas botánicas, como esta orquídea llamada zapatito de dama. El destino de este paisaje, sus bosques, ríos y habitantes, estuvo unido durante 50 generaciones a una mítica montaña. Nivel por nivel, galería por galería, miles de mineros extraían hierro de la montaña Erzberg de Estiria, que daba trabajo a su vez también a miles de personas. Durante siglos, el olor penetrante del hierro fundido invadía los valles alrededor de Erzberg. Eisenburzen, la región en torno a Erzberg, fue la cuna y el corazón de la industria austríaca. Desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, sus ríos estaban flanqueados por altos hornos y fraguas. En tiempos de paz, los artesanos y fabricantes de Eisenburzen proveían herramientas a toda Europa. En época de guerra, armaban a ejércitos enteros. El eco de los martinetes determinó el ritmo de esta región durante generaciones.
El hombre no solo moldeaba el hierro, sino que el hierro también moldeaba al hombre y alteró el paisaje. El macizo de Sengsen, que en alemán se asemeja a hoz, recibe su nombre por las numerosas fraguas en que se forjaba este utensilio y que transformaron los bosques. Hasta el siglo XIX, la madera era tan importante para la extracción y la obtención de hierro como el mineral del que se extraía. Para alimentar las forjas se utilizaba carbón de leña, que procedía de los bosques de montaña. Para impedir la explotación indiscriminada, se aprobaron leyes forestales, pero estas protegían los bosques como fuente de materia prima, no como espacio natural. En consecuencia, los bosques vírgenes fueron cediendo al avance de los bosques repoblados por el hombre. En el Parque Nacional de los Alpes Calcáreos hay 10 millones de árboles que conforman un mosaico verde de antiguos bosques repoblados. Las laderas de los macizos de Reichsram y Sengsen han ido siendo reforestadas tras quedarse prácticamente despobladas. Pero en el laberinto de gargantas y precipicios inaccesibles todavía quedan bosques vírgenes como hace 1000 años. En estos santuarios de fauna y flora han subsistido diversas especies, desde los que hoy se reintroducen en otros territorios. En época de celo, los urogallos prefieren el bosque alto, sin vegetación de matas, puesto que para la lucha precisan espacio libre. Las hembras observan los rifirrafes de los machos, buscando a su pareja entre los contendientes. Tras el apareamiento, las hembras se retiran a áreas boscosas donde puedan encontrar refugio y alimento para empollar y criar los polluelos. La monotonía de los bosques repoblados no satisface las necesidades de esta gran ave. Solo donde el bosque permanece intacto hay muchos urogallos. Paradójicamente, el indicador de salud más significativo de un bosque es la presencia de leña muerta. Un árbol caído alberga casi más vida que cuando estaba vivo. Da cobijo a una gran cantidad de organismos durante decenios. El pico dorsiblanco es una rareza ornitológica en los Alpes. Para sus crías recolecta larvas de insectos que en su mayoría encuentra en árboles muertos. Los insectos y las aves que precisan de los árboles caídos para su subsistencia disponen de ellos en abundancia solo en bosques vírgenes o en áreas boscosas naturales. Los nidos que dejan los pájaros carpintero sirven de morada para muchos otros animales. El lirón gris es un habitual de estos huecos. En sus diferentes etapas de putrefacción, la leña muerta enriquece el suelo para muchas plantas e incluso para brotes de la misma especie. Los pinos jóvenes se desarrollan bien sobre ramas de pino en fase de descomposición, que se transforman en humus por la acción de hongos y otros descomponedores de la madera. Pero no solo las plantas y los hongos proliferan en la madera en descomposición. La musaraña colicuadrada no solo encuentra aquí refugio, sino también alimento abundante. Es un ávido insectívoro que devora a diario varias veces su peso. Dado que puede morir de hambre al cabo de pocas horas, debe comer de día y de noche de forma casi ininterrumpida. La larva plana de un escarabajo cardenal vive bajo la corteza de hayas muertas, donde se alimenta de insectos devoradores de madera. Cuando un pico dorsiblanco encuentra un árbol muerto,
Con el tiempo va realizando varios huecos en el tronco, en los que pueden acabar viviendo diferentes especies de aves y otros animales. Pese a las facilidades de anidamiento que hay en los bosques con árboles muertos, los huecos de los pájaros carpintero van muy buscados. El zumbido de un avispón puede ser una pesadilla o una realidad. La joven reina busca un lugar para fundar una colonia. El hueco dejado por un pájaro carpintero es ideal para este fin. Para una apropiación hostil no hace falta utilizar el aguijón. Basta con tenerlo y que el otro lo tema. Al cabo de 10 semanas, en verano, se ha establecido un espléndido enjambre de avispones. La reina empezó sola a organizar el nido, puso algunos huevos y crió a las primeras obreras, que luego fueron construyendo los panales por niveles. La reina es un tercio más grande que las obreras. Se ocupa de poner huevos en los panales nuevos, de los que salen obreras asexuales. Más adelante nacerán reinas fértiles. De los huevos salen las larvas. Para alimentarlas, las obreras les traen en un continuo ir y venir el botín de sus redadas, sobre todo moscas. Quien quiera entrar en el nido debe pasar por el control de la centinela. Antes de darles las moscas a las larvas, las obreras forman una papilla masticándolas. Cuando las larvas ya son lo suficientemente grandes, forman un capullo y pasan al estadio de crisálida. Las larvas más grandes dan lugar a las reinas. Al llegar el invierno, las obreras mueren, mientras las reinas lo superan para formar nuevas colonias en primavera. Entre botín y botín, las obreras recogen material para construir los panales. Para ello necesitan madera muerta de determinada consistencia. Una vez en el nido, mastican la madera formando una pasta, la ensalivan y la colocan por capas. Un nido de avispones es una pequeña fábrica de papel. A finales de verano, el nido ha alcanzado su tamaño máximo. Tiene el diámetro de la cabeza de una persona y está compuesto por varios niveles de panales de cientos de celdas. Cuando en verano el calor aprieta en el nido, las obreras abanican a las larvas con aire fresco de la entrada. También traen agua y reparten gotas sobre las larvas. En caso necesario, abren la envoltura del nido para una mejor ventilación, que luego pueden volver a cerrar. El miedo a estos fascinantes insectos del bosque es infundado, puesto que son pacíficos.
De llegar a picar un avispón importunado, su picadura no sería peor que la de una abeja. Los avispones son una especie amenazada en Europa, ya que su hábitat, los bosques naturales, han perdido terreno. Las hayas antiguas de majestuosas copas son cada vez más escasas. La hembra del lirón, que ha abandonado su madriguera junto a un nido de avispones, estaba preñada. Ha encontrado un nuevo hogar en el antiguo nido de un pito negro y en él ha tenido a su camada. A la edad de un mes, los pequeños roedores ya salen de excursión de noche. Durante el día duermen a pata suelta. Una nevada primaveral ha hecho que se quebrara una frágil rama de haya. En la fragante superficie astillada se ha posado el mayor escarabajo del hayedo, un longicornio alpino macho. Pero no está solo. Con las largas antenas ha detectado la presencia de otro macho. Cual dos caballeros con armadura se baten en duelo. El olor a madera quebrada tarde o temprano atraerá a una hembra y entonces uno de los dos sobrará. Y así ha sucedido. Las hembras se reconocen por tener antenas más cortas. El macho no tarda en abordarla. Los escarabajos longicornios no se distinguen por su delicadeza. Aquí hay otra pareja copulando, si bien la elección del lugar no ha podido ser menos afortunada. Esta montaña con olor a madera de haya debe de parecerles un paraíso. Los escarabajos necesitan este entorno para depositar sus huevos. Pero los carboneros tienen otros planes. Tras la cópula, la hembra busca rendijas en la madera donde depositar sus huevos. Las larvas que nazcan necesitarán de 3 a 4 años hasta llegar al estadio adulto. La leña de haya recién cortada que se deja secar, sobre todo en los bosques en que apenas hay ramas abandonadas, son una trampa para los escarabajos. Hasta principios del siglo XX ardían cientos de carboneras en estos valles.
Los carboneros vivían en los bosques en pequeñas cabañas durante semanas para vigilar las brasas día y noche. El carbón de leña era más fácil de transportar que los troncos. Su demanda por parte de la industria del hierro fue enorme hasta que fue sustituido por el carbón mineral. Los parajes más bellos del Parque Nacional de los Alpes Calcáreos se hallan ocultos. Apenas visible desde el aire, un intrincado laberinto de estrechos cañones atraviesa el macizo. No hace muchos años hubo un proyecto para anegar estos pintorescos cañones con el embalse de una central hidroeléctrica. Hoy estos cerca de 200 kilómetros de río sin embalsar están protegidos y forman parte de los entornos naturales más bellos de Austria. Cuando los rayos del sol de mediodía penetran en las sombrías gargantas, sobre el agua hay un bullicio de millones de moscas efímeras. Han ascendido del lecho del río a la superficie y vuelan corriente arriba para aparearse. En esos días, la lavandera cascadeña no busca sus presas en la orilla, sino en el aire. Esta ave necesita ríos naturales para subsistir, al igual que el mirlo acuático. Estos cañones ofrecen todo lo que necesitan a estas aves. Agua cristalina, arroyos con piedras e islas de guijarros, abundantes insectos acuáticos y sombrías orillas rocosas con lugares donde anidar a salvo de depredadores y las frecuentes crecidas de las aguas. La lavandera cascadeña y el mirlo acuático son vecinos aquí. Solo unos metros separan sus nidos. El nido del mirlo acuático es una artística bola hecha de musgo bajo un peñasco saledizo. Cuando los jóvenes mirlos ya tienen 3 semanas, la madre les llama para convencerles de que salgan del nido. El gran salto al mundo exterior debe de ser aterrador. Pasan varios días hasta que el último de los 5 polluelos decide abandonar el nido. Los polluelos de mirlo acuático saben nadar antes que volar, pero se muestran reacios a entrar en el agua. En cuanto han abandonado el nido, la madre se zambulle repetidamente en el río delante de ellos para volver con comida, animándolos así a hacer lo propio. Río abajo, donde el valle es más extenso y las orillas no son tan abruptas, una pareja de martín pescador tiene su nido.
A diferencia del mirlo acuático, que busca insectos en el lecho del río, el martín pescador se zambulle en el agua para capturar peces. A veces se lanza desde el aire, pero normalmente acecha sus presas desde una rama. Su nido, una galería de hasta 1,5 metros de profundidad que la pareja ha excavado, se encuentra en una orilla fangosa. Tras alimentar a los polluelos, los padres se dan un baño, ya que el nido es estrecho y está sucio. Al igual que el mirlo acuático, el martín pescador realiza 2 puestas y, en casos excepcionales, hasta 3 en un verano. A veces, la pareja de martín pescador se aparea antes de que los polluelos de la primera puesta sepan volar. Puede llegar a pasar que la hembra haga la segunda puesta mientras aún están alimentando a las primeras crías. Para estas aves, el verano es una época de estrés. La cría de los polluelos deja agotados a los mirlos acuáticos. Pese a ello, en pocos días comenzarán con la segunda puesta. Las lavanderas cascadeñas y los mirlos acuáticos no siempre han podido disponer para sí de los ríos de la región, como en la actualidad. Durante siglos, los grandes y pequeños cursos de agua sirvieron de medio de transporte para las materias primas procedentes de las montañas, el hierro y la madera. Así, enormes balsas bajaban el río Enns a diario. El Enns y el Ostalla son ríos con la suficiente anchura como para permitir la navegación de balsas tripuladas. Pero se talaban cantidades ingentes de madera en lugares remotos del macizo, lejos de los grandes ríos. En los pasos estrechos de los arroyos se construían enormes diques de madera y piedra. 2 veces al año, en primavera y otoño, se tiraban abajo. Con esta crecida inducida, los troncos eran transportados varios kilómetros por los cañones hasta llegar a los grandes ríos. Los leñadores debían evitar a toda costa que los troncos se quedaran encallados. No fueron pocos los que perdieron la vida con este peligroso trabajo. Los cuerpos de muchos nunca llegaron a localizarse. Los Alpes calcáreos del norte se cuentan entre las áreas más húmedas de Austria y al mismo tiempo entre las más áridas. Las nubes que provienen del Atlántico en dirección sureste topan con esta barrera y descargan sobre las mesetas. Aquí se encuentra la mayor área kárstica despoblada de Europa. Pese a la gran cantidad de precipitaciones, parece un paisaje lunar, ya que el agua de la lluvia se filtra rápidamente hacia el interior de las montañas.
Este mismo aspecto caracteriza los macizos de Reichraming y Sengsen. Este paisaje rocoso y árido parece un hábitat poco atractivo para los grandes herbívoros como el rebeco. No obstante, este tipo de terreno les ofrece el cobijo que necesitan. En verano se reúnen grandes manadas de hembras y sus crías. Para cuidar de sus retoños, las hembras buscan lugares protegidos. Aquí el peligro se cierne desde el aire. El águila real caza por sorpresa. Atrapar a una cría en una manada alerta es tarea imposible. Mientras las crías no se alejen de la manada o de sus madres, no les pasará nada. A pesar de ello, el águila sale a comprobar la manada una vez al día. En cuanto divisa una cría enferma o herida que se ha quedado rezagada en el terreno escarpado, pasa al ataque. Si la madre está sola con su cría y se siente amenazada, busca refugio para las dos. Mil metros más abajo, sobre las copas de las hayas, planea otro pájaro de gran envergadura. Sobre un peñasco, a cierta altura del lecho del bosque, pero aún a la sombra del follaje de los árboles, ha anidado una cigüeña negra, un ave huidiza y aún poco extendida aquí. Las cigüeñas negras han ido ampliando su hábitat desde Europa del Este hasta Europa Central desde los años 30 y 40. Los padres recorren un radio de más de 10 kilómetros en busca de ranas, peces e insectos acuáticos. A diferencia de otras especies de aves, no alimentan a sus polluelos directamente, sino que regurgitan del buche las presas en el nido para que las crías se alimenten por sí solas. A diferencia de la cigüeña blanca, esta ave es difícil de ver y necesita un amplio territorio boscoso. La puesta de huevos es en primavera. Los padres los empollan durante un mes y luego alimentan a los polluelos durante 2 meses en el nido. A mediados o finales de agosto las crías ya son capaces de volar y al cabo de pocas semanas emprenden el largo vuelo a África.
En el corazón de estas montañas existen lugares fantasmales. El deterioro sume en el olvido los poblados en que cientos de mineros vivían con sus familias, y con ellos diques, puentes, galerías, trenes y hasta funiculares. De todo ello solo quedan ruinas, y el óxido es dueño y señor entre los restos de las obras de ingeniería. Las brechas que el hombre había abierto aquí antaño vuelven a ocuparlas el bosque y sus moradores. Pero no todo lo que se mueve entre las ruinas proviene realmente del bosque. La culebra de Esculapio comenzó a extenderse en estas montañas boscosas cuando el hombre se asentó en ellas. Este hermoso e inofensivo reptil vivía cerca de las aldeas de leñadores y mineros. La garduña tampoco suele habitar en bosques frondosos. El hombre, con sus talas masivas, la ha atraído hasta aquí. Desde hace años apenas viene un alma por aquí, y el bosque va avanzando sobre las ruinas. Es solo cuestión de tiempo que estos vestigios de una época pasada acaben desapareciendo. La garduña es un depredador y las serpientes se encuentran entre sus presas. Con esta lo habría tenido fácil, pese a su tamaño, pero esto no lo sabe porque es joven e inexperta. Las tretas la han sacado del apuro. Un amago de ataque y la descarga de un olor fétido han desorientado a la garduña durante unos segundos. Pero uno aprende de los errores y el próximo encuentro en las ruinas podría acabar de forma distinta. El verdor de las hayas se ha tornado mate. Pero antes de que se apague del todo, el follaje refulge bajo la luz otoñal un par de semanas más con tonos rojizos, los colores que hacen justicia a las tierras del hierro. En estos días luminosos, los rebecos se encaraman a los peñascos más altos. Los machos se muestran inquietos y agresivos, dispuestos a descargar la energía acumulada durante el verano. Con actitud desafiante o a la defensiva con la cornamenta baja, defienden su derecho al apareamiento, alejando a los demás machos de las hembras. Los rivales libran luchas encarnizadas y se persiguen por el terreno escarpado. No son raras las veces en que alguno se despeña, pese a ser expertos escaladores. Al final del año es momento de hacer balance y siempre surge la misma pregunta. ¿En qué situación se encuentra el lince? Es una experiencia única oír su llamada al apareamiento cuando a finales de invierno es la época del celo y recorre estas vastas áreas boscosas. Es muy difícil ver a este escurridizo depredador aquí.
Una sola huella en la nieve ya es un afortunado hallazgo. Raras veces se encuentran corzos que hayan sido atacados, pero una cosa está clara: el lince siempre vuelve. ¿Permanecerá aquí? ¿Se establecerá alguna vez en las montañas boscosas y volverá a ocupar un territorio? ¿Y podrá procrearse? Para ello se necesitan al menos un macho y una hembra. Es un sueño muy bonito para que se haga realidad. Pero existe en otras partes. ¿Por qué no también aquí, en los Alpes calcáreos, las montañas boscosas por excelencia? Sus bosques son vastos. Aquí nadie perseguiría a este felino. Todo lo contrario. Hoy más que nunca se ansía la vuelta del lince. Podría ser que algún año en primavera se obre por primera vez después de un siglo el milagro que hasta hacía poco nadie creía. Entonces se demostrará que en Europa pueden volver a vivir animales salvajes. ¿Qué animal simboliza mejor la reintroducción de la fauna salvaje que el lince? ¿Y qué otro lugar simbolizaría mejor el cambio de mentalidad del hombre y su actitud hacia la naturaleza que el Parque Nacional de los Alpes Calcáreos, un entorno natural en las Tierras del Hierro?